Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en una entrega más de la serie Resiliencia del Golfo de California de Mares Mexicanos. Es un placer para mí presentarles al entrevistado de esta ocasión, el doctor Carlos Robinson, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este artículo titulado Declive y recuperación de la fauna pelágica después del evento El Niño en el Golfo de California, inferido mediante métodos hidroacústicos. El doctor Carlos Robinson y su equipo usaron modernas técnicas hidroacústicas para detectar los peces y diferentes organismos del plancton y nécton que viven en la columna de agua del Golfo de California. Ellos descubrieron que durante eventos de anómalos de calentamiento del Niño, la biomasa decrece drásticamente en el mar. Sin embargo, la buena noticia es que la biomasa se recupera en aproximadamente 3 años. Así que hoy vamos a platicar con él. Espero que disfruten de esta charla. Bienvenido, Carlos. Gracias, Henry. No sé si recuerdas cuando nos conocimos, de hecho, octubre de 1993, haciendo cruceros, y desde entonces hemos pues, colaborado con esto de la hidroacústica y estudiar a los organismos en el océano. Entonces, para mí me da mucho gusto platicar contigo sobre el estudio publicado en Progress in Oceanography, donde representa realmente el grupo de trabajo de Estados Unidos y México, liderado por el primer autor Alan Porner de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. ¿Puedes explicarnos brevemente cómo es que la acústica puede detectar los organismos pelágicos que habitan en la columna de agua? Bueno, pues es un principio del sonido que funciona como mandas una fuente de sonido, fuente de poder, en este caso el sonido, y lo que recibe son ecos. Entonces, el sonido es muy eficiente en el agua, viaja mucho más rápido que en el aire, y en esa manera tú mandas un pulso de sonido y detectas lo que hay en la columna de agua, ¿no? Puedes detectar cualquier cosa que esté dentro del haz de sonido, lo detectas. El problema es saber qué es, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ya hidroacústicamente están estudiando, digamos, el ecosistema oceánico, donde se hace mucha de las pesquerías y eso. ¿Qué tipo de organismos detecta la acústica? Cualquier tipo de organismo, desde muy chiquitos hasta una ballena. ¿A qué se refieren con organismos mictróficos? O sea, ¿cuáles ¿Dios? son esos? Está enfocado básicamente a plancton grande y pues, peces, calamares, me imagino que son los que detectan la ecosonda, ¿no? Bueno, el tipo de ecosonda que utilizas y el sonido depende mucho de la frecuencia que utilizas, ¿no? Porque depende de la frecuencia, es que tan lejos puedes ir desde la fuente que es el barco hasta mayor profundidad, ¿no? Entonces, si utilizas frecuencias muy altas, pueden detectar organismos pequeños. El problema es que no puedes ir muy lejos en el agua porque la energía se pierde fácilmente, ¿no? Entonces se va perdiendo, entonces no ves lo que hay más allá, digamos, 100 metros, ¿no? Ok. Y por ejemplo, ¿cómo es que existen muchos equipos parecidos a los que tú tienes en el buque oceanográfico, el Puma de acústica? ¿Hay otros estudios acústicos en México? Bueno, los equipos que tenemos son equipos estándares de investigación científica. Básicamente son equipos Simbra, hechos en Noruega, que son, digamos, la empresa líder de hacer y vender equipos acústicos, ¿no? Científicos. Hace poco estuvimos en un crucero en julio de este año Ujú. y estuvimos atracados junto con el buque Carranza, ¿sí? De pesca, estuvimos al ladito. Y pasamos a ver sus equipos que tienen mucho más frecuencias, tienen como 5 o 6 frecuencias, una sala, y ellos también lo utilizan, es básicamente lo mismo.
¿Cómo esto está asociado en el estudio al cambio climático? O sea, ¿cuál es la pregunta que están buscando responder? La ventaja de la hidroacústica, junto con otros sensores continuos, es eso, que puedes muestrear la columna de agua, o sea, y puedes mostrando de día y de noche. Además, imagínate cuando estás en el mar, en un barco, sales a la cubierta de noche y no ves nada, es negro, oscuro, ¿sí? Pero utilizando la acústica es lo mismo, no importa que sea de día, que sea de noche, todo lo que detecta la ecosonda, que son organismos básicamente de media agua y cualquier cosa que pase, pero si es, básicamente son organismos pelágicos, ¿no? Que los puedes ir detectando. Y entonces utilizando la hidroacústica frecuentemente y en grandes áreas, puedes tener una idea de qué hay abajo del agua, ¿no? ¿Qué hay en términos de qué es, si hay organismos o hay reflectores o no? ¿Sí? Como dije al principio, lo más difícil utilizando la ecosonda es confirmar qué es lo que tú estás detectando con la ecosonda, ¿sí? Y se puede hacer de varias maneras. Tienes que empezar con la experiencia, ir muestreando, utilizar redes, básicamente de media agua para utilizarlo. Entonces ya vas entendiendo las diferentes formas que se presentan en los ecogramas, ya puedes saber que detectar algo, diferenciar algo de otras cosas, aunque es muy difícil, no vamos a utilizar la palabra imposible en mi vocabulario, pero es muy difícil saber qué especies, ¿no? Imagínate, para saber qué especies tienes que ir a un microscopio y verlo y agarrar las claves, identificar, imagínate cuántos organismos detecta la persona, pero grupos como los mictófidos que son muy muy importantes, que son peces que están en la comunidad, que son el intermediario de cosas muy chiquitas, los peces mictófidos y las cosas grandes son especies que importantes en el sentido porque son muchas, se alimentan de cosas muy, muy pequeñas y transfieren la energía a algo más, ¿no? Son importantes, todos son relevantes. Bueno, en este estudio que realizó Alan Portner del 2007 al 2017, ocurrió al menos un evento El Niño muy fuerte. ¿Cómo afectó el niño a los organismos que viven en la columna de agua? La realidad es que la historia completa es que antes de ese niño del 2015 ocurrió un evento de calentamiento muy importante en el Golfo de California, no relacionado con el niño. Claro. Entonces ahí está la clave de lo que estamos viendo y de las preguntas de lo que es el cambio climático y todo eso. O sea, ¿cómo es posible que teniendo niños neutros, o sea, el nivel, el dato, no existe un niño, pues, muy alto nivel, una niña, ¿no? ¿Cómo es posible que de repente el agua en el Golfo de California, el agua oceánica y todos los componentes tienen un cambio tremendo? ¿Sí? Antes de un niño. Los niños vienen y van y siempre cada vez están más intensos, tenemos que tener mucho cuidado, cambia todo, pero son cíclicos, ¿no? Bueno, cíclicos en el sentido que han aparecido y van a aparecer y van a seguir siendo durante mucho tiempo. El problema de los niños es que puede ser que sean cada vez más fuertes, pero ¿de qué ocurren? Mejor veamos las cosas que no son cíclicas o que no son comunes y que de repente aparecen y que cambian las cosas en el Golfo de California, el sistema pelágico, siendo que no hay un niño. Entonces, ¿cómo te lo explicas? Sí, pues fue asociado con lo que se detectó en el 2013-2014 en La Mancha, ¿no? En el Pacífico Norte. Bueno, ¿cuál crees que puede ser la posible mecanismo? El problema del calentamiento de los gases invernadero y el problema que se calienta el planeta es que el océano absorbe una gran cantidad de eso, ¿no? Eso es por una parte, ¿no? Pero yo creo que lo que deberíamos de entender y las personas que pueden ver esto es si hay cambio climático en este sentido que ocurren cambios que están tomando la temperatura más alta y hay cambios muy importantes que toman, lo importante es qué está pasando a nivel local, ¿no? ¿Cómo es la perspectiva de un cambio climático en el sentido de aumento de la temperatura, aumento del CO2
y cambios que ocurren debido a esto, es como afectan a las áreas que nosotros estamos estudiando, ¿no? Eso es lo importante, ¿sí? O sea, es cómo detectar un evento que puede cambiar muy fuertemente un área como el Golfo de California, por ejemplo, ¿no? Independientemente del niño. A mí me hace muy interesante realmente cómo la acústica está detectando organismos en la columna de agua que son parte de la pesca, o sea, por ejemplo, sardinas, anchovetas ya no hay mucho, pero calamar, ¿por qué no? Y organismos que no son parte de la pesca, o sea, como los mictófilos, crustáceos pelágicos, etcétera, etcétera. Entonces, cómo la información acústica da una estimación, aunque sea relativa, de la biomasa en la columna de agua a través del tiempo, ¿no? Yo creo que ese es lo novedoso del estudio de Elan Porner y colaboradores, porque de alguna manera no había sido probado, al menos durante una década, o sea, siempre se había hecho estudios cortos, etcétera, y pues gracias al esfuerzo que ha hecho el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de mantener cruceros oceanográficos, yo desde que recuerdo trabajar contigo en 1993 hasta dice junio del 2023, de alguna manera es un ecosistema oceánico que se ha venido monitoreando acústicamente, independientemente si son organismos de la pesca o no, y eso muestra cómo en el estudio de ustedes durante el niño declinó la biomasa acústica y tardó 3 años en recuperarse. O sea, ¿crees que ese proceso de 3 años sea regular cada vez que ocurre un evento del niño? ¿O tú qué consideras? No. El niño ocurre regularmente y va a estar ocurriendo, como dicen, pero este evento que ocurrió en el 2014 no tiene relacionado nada con el niño. Y fue un cambio muy fuerte que vimos, ¿no? Tanto oceanográficamente, como a temperatura del lago de la columna, como los datos acústicos, de repente vimos que, bueno, ¿dónde está todo lo que detectamos que ahora no? Y lo más importante es el tamaño de los calamares, ¿no? Que fue desde 2014, ¿no? Entonces, calamares que pescábamos en el Golfo de California como un programa de muestreo biológico, ¿sí? Son organismos de 1 metro o algo así de longitud de manto, el manto sí, que la cabeza el manto, eran enormes, ¿no? Y todos esos organismos eran maduros porque los analizábamos, veíamos el estado de madurez y eran maduros, ¿no? Son ese tipo de organismos que maduran, se reproducen y se mueren, ¿no? Crecen rápido, 1 año, 2 años, se reproducen y se mueren, ¿no? De repente, en el mismo lugar, en el mismo Golfo de California, después de esto del 2014, que voy a explicar las razones, los calamares aparecieron pequeños, 22 centímetros, increíble. Y lo más interesante, que son, o eran, que siguen siendo, calamares maduros, ¿sí? Estamos pescando organismos enanos, son chicos. Y esto ya es sabido, esta especie que se llama Dosidicus gigas, que es el calamar grande, tiene esta plasticidad, porque se presenta desde Chile hasta México. Sin embargo, desde el 2014, desde que tuvimos los primeros calamares pequeños, que lo más bajo que hemos medido de promedio en los cruceros que hemos hecho, digamos, son como 22 centímetros. Bueno, acabo de tener un crucero en junio. Igual, los calamares de la media tienen 26 centímetros. O sea, después de casi 8 años, los calamares siguen pequeños. O sea, Creo que de 13, desde el 2010 ya se colapsó la pesquería. sí, algo que, es más, tenemos datos del mismo Golfo de California, en el niño creo que el 97, 98, cómo el calamar bajó de tamaño, de talla y después se recuperó. Es eso, ¿no? Ahora no. Pues sí. Ahora, es algo que está recurrente. Ahora, lo que sabemos que ocurrió antes del niño del 2015 es que los vientos, que son los generadores de surgencia y por lo tanto de productividad en el área, que vienen del noroeste, se debilitaron. O sea, todo estaba normal, excepto los vientos. Entonces, lo que hacen los vientos, que es hacer las urgencias,
pues no existe. Necesitas la fuerza de los vientos para hacer el proceso de surgencia y toda la productividad, ¿no? El problema fue, creo yo, es que se juntaron este procedimiento, este proceso de baja de vientos, y después vino un niño. Y entonces probablemente eso incrementó el problema de tener baja velocidad después de un niño, y fue como un choque fuerte al sistema, ¿no? Ahorita dices que en el junio del 2023 sigues encontrando el morfotipo enano de calamar y ya se anunció el niño, ¿no? O sea, entonces el Golfo de California pues no ha estado en un periodo prolongado de altas temperaturas y está afectando, digamos. Y si ya vemos que, como se predice el niño, bueno, ahorita está en punto 8 el nivel del dato del niño, pues va a estar interesante porque va a ser, no se ha recuperado. Ahora, y los datos acústicos que hemos tenido en todos los cruceros indican lo mismo. O sea, la hidroacústica es una manera de decir cuántos organismos hay en la columna de agua, es como todo toda la cantidad, ¿no? Sin tratar de identificar especies. No, pero sabemos que la gran mayoría de los que vemos son tipo mictófidos, que son los que hacen las migraciones, no hay duda de eso, ¿no? Entonces, durante todo este transcurso, y fue parte del artículo, es que, obvio, igual la biomasa acústica bajó. ¿Sí? Y se ha mantenido abajo. Lo que más me llama la atención es por qué una especie tan versátil como el calamar, ¿cómo es posible que esta especie se permanece reducida en tamaño, que lo interpretamos en el sentido que hay una baja en el alimento, por lo tanto no tiene todo el alimento, toda la energía para continuar creciendo 1 metro? Entonces la estrategia es: crece 25 centímetros, reprodúcete y continúa así, ¿no? No hay suficiente como para llegar al metro como antaño, ¿no? Lo que me llama la atención es, y lo que me gustaría, pues, en la comunidad científica de que trabajamos en la Universidad de California, ¿hay algo más que han encontrado que se parezca a lo que le pasó al calamar? ¿Ha habido en otras especies otro efecto como lo que vemos? Porque no puede ser posible que nada más sea una especie como el calamar, si el calamar es el Superman del área, ¿no? ¿Por qué? Que seguramente hay otros casos como el trabajo de Franklin García, que trabajó con plancton, eufausidos. Ahí no ven cambios a largo plazo, es interesante. La base de la trama trófica no. El problema es la parte de medio y de arriba, lo que está pareciendo más sensible, más resiliente. Pero el problema es, y eso es lo que estamos detectando, y esto es parte, digamos, yo soy biólogo marino que trabajo las cosas hidroacústicas y relacionado con el ambiente pelágico, y vemos qué está sucediendo. Pero hay cosas que van más allá de lo que uno sabe, y lo que creo yo, pues, que el problema fue que el cambio de velocidad del viento, de intensidad, está relacionado con las altas presiones que ocurren en el noroeste del Golfo de California. Es el Pacific High, es cosas atmosféricas, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando es verlo con gente que trabaja con gente de atmósfera, ¿no? Creo que como esfuerzo comunitario de científicos en México estamos comprometidos a que necesitamos trabajar duro esta década con la década del océano y ver cómo de alguna manera respondemos como científicos a conocer qué es lo que está pasando en el Golfo de California. Claro. No, bueno, pues ha sido un placer platicar contigo, Carlos, y de toda esta pues esfuerzo de investigación que ha mantenido el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología por casi 30 años. O sea, hasta donde yo recuerdo, en 1993 empezamos a trabajar con eso, y bueno, se dice fácil. Ojalá que exista gente joven que pueda continuar con estas investigaciones en un ecosistema oceánico que realmente es difícil llegar, ¿no crees? No sé si coincides con eso. O sea, no es fácil irse al medio del Golfo de California, ni estar muestrando y estar analizando organismos que están pues, muy fuera del alcance, ¿no? de muchas personas que trabajan más cerca de la costa. Bueno, esa es la ventaja de tener buques oceanográficos, y deberíamos tener más buques oceanográficos en diferentes entidades, en diferentes instituciones, no más, pues
El mar es muy amplio, muy amplio, muy amplio. Y las respuestas y el conocimiento que puedes tener más allá del horizonte, digamos, es muy grande. Muy grande. Y eso, la única forma, aparte de datos satelitales, pero los datos satelitales dan cosas que son muy buenos, porque dan, prácticamente lo tienes diarios, pero son limitados, ¿no? Sabemos que la temperatura es para los primeros centímetros, la clorofila es para el tarde, que te da una idea, pero nada te da más información que ir a mostrar en el mar, pues, en el océano. Y el océano es muy largo, es muy grande, muy grande. ¿Sí? Y ahí te puedes dar muchas respuestas antes de que sucedan en las costas, por ejemplo. O sea, es importante estudiar. Bueno, pues, se ve que la acústica puede responder muchas preguntas Bueno, es la interesantes acústica, es la acústica y es la sonografía total. La sonografía es una parte, tienes datos de temperatura, de CTD, de muestreos cruceros que son multidisciplinarios, todo el mundo tiene que tener información. La acústica es simplemente una parte que está ahí. Es un método más de varios que hay cuando haces un crucero sonográfico. Bueno, pues ha sido un placer platicar contigo, Robinson, y de este trabajo que hicieron en Progreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.